¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Lubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy miércoles 5 de noviembre del año 2025. Mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. La Casa Blanca condena violencia política en México, evita confirmar planes militares contra narcos. La Casa Blanca se negó a confirmar si el presidente Donald Trump tiene listo o prepara planes militares para llevarlos a cabo dentro de México en contra de los capos del trasiego de narcóticos y para acabar con los cárteles de la droga a los que llamó narcoterroristas. El gobierno de Trump reconoció que está al tanto del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y condenó la violencia política que ocurre en México, pero declinó hablar de posibles planes militares estadounidenses en contra del narcotráfico. La Casa Blanca condena violencia política en México, evita confirmar planes militares en contra de narcos. Tifón Kalmagi deja 26 muertos en Filipinas, atrapa a personas en tejados y arrastra autos. Un tifón que se desplazaba con rapidez atravesó el martes el centro de Filipinas y provocó al menos 26 muertes, en su mayoría debido a las inundaciones asociadas a la tormenta, según informaron las autoridades de respuesta a desastres. Las aguas atraparon a decenas de personas en los tejados y arrastraron autos. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Filipina con 5 personas a bordo se estrelló en un incidente separado en la provincia sureña de Agusan del Sur, mientras volaba para ayudar a proporcionar asistencia humanitaria a las provincias azotadas por la tormenta Kalmahegi. Tifón Kalmahegi deja 26 muertos en Filipinas, atrapa personas en tejados y arrastra autos. Israel entrega los cadáveres de 45 palestinos que tenía desde el 7-0 y la ofensiva contra Gaza. El gobierno de Israel entregó los cadáveres de 45 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre del 2023 y posterior ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el movimiento de resistencia islámica Hamas entregara el domingo pasado los cuerpos de otros 3 secuestrados durante los ataques del 7-0. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que los 45 cadáveres han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, con lo que asciende a 270 los cuerpos envueltos por Israel desde el acuerdo alcanzado en octubre con Hamas para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza. Israel entrega los cadáveres de 45 palestinos que retenía desde el 7 y la ofensiva contra Gaza. La demócrata Abigail Spanberger gana en Virginia, será la primera gobernadora. La demócrata Abigail Spanberger ganó el martes las elecciones a gobernadora de Virginia, según informaron los medios de comunicación estadounidenses. Es la primera de varias contiendas que servirán como primer indicador de cómo están respondiendo los estadounidenses a los 9 meses de mandato del presidente Donald Trump. Spanberger, de 46 años, excongresista y exagente de la CIA, será la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de Virginia, tras derrotar fácilmente a la vicegobernadora republicana Wilson Early Sears.
La demócrata Abigail Spandenberger gana en Virginia, será la primera gobernadora. Estados Unidos ataca a otra lancha en el Pacífico y mata a dos supuestos narcotraficantes. El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra una lancha supuestamente operada por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental, en donde dejó 2 personas muertas. Los localizaremos y destruimos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos, dijo el secretario de Guerra estadounidense Peter Hansen al confirmar el nuevo ataque. Estados Unidos ataca a otra lancha en el Pacífico, mata a 2. Incendio en residencia de adultos mayores en Bosnia deja al menos 10 muertos. Un incendio en una pensión para jubilados en la ciudad de Tuzla, en el noreste de Bosnia, dejó varias personas muertas, según informaron un funcionario y medios de comunicación bosnios. El diario Nedni informó que al menos 10 personas murieron cuando se desató el incendio en uno de los pisos superiores del edificio. La misma fuente indicó que al menos 20 personas han sido hospitalizadas hasta el momento, pero que es probable que muchas más estén heridas. El líder cantonal Infan Halilagi confirmó en declaraciones al Daily Abbas que se han producido víctimas mortales, pero no especificó el número de fallecidos. Hagi añadió: ahora estamos buscando dónde alojar a los residentes. Incendio en residencia de adultos mayores en Bosnia deja al menos 10 muertos. Un avión de carga se estrella y explota en Kentucky. Un avión de carga de la empresa UPS se estrelló poco después de despegar del aeropuerto internacional Muhammad Ali en Louisville, en Kentucky, Estados Unidos. El accidente provocó una densa columna de humo negro y obligó a emitir una orden de confinamiento en los vecindarios cercanos al aeropuerto. UPS informó que el avión viajaban 3 tripulantes a bordo. Un avión de carga se estrella y explota en Kentucky, Estados Unidos. Ya son las 7 de la mañana con 14 minutos. Hasta aquí las noticias internacionales. Voy a dar paso ahora a noticias nacionales. Señoras, señores, guaches, guachas, que no se les haga tarde si tienen algún compromiso laboral, de cita médica, en la escuela, lo que sea, que no se les haga tarde. 7 con 15 de la mañana. Claudia Sheinbaum anuncia Plan Michoacán por la paz y la justicia tras el asesinato de Carlos Manzo. Durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la paz y justicia, una estrategia integral enfocada principalmente en atender la crisis de violencia en el Estado. Nuestro compromiso es llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo, afirmó la mandataria. El anuncio se produce tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre. Claudia Sheinbaum anuncia Plan Michoacán con la paz y la justicia tras el asesinato de Carlos Manzo. Esposa de Carlos Manzo ocuparía la alcaldía de Uruapan.
Grecia Quirós, viuda del alcalde Carlos Manso, tomará la presidencia municipal de Uruapan, informó Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán. Durante una entrevista con medios de comunicación, Alanís Sámano aseguró que el Poder Legislativo está listo para conformar la transición y garantizar la estabilidad del municipio tras el violento suceso del fin de semana. Alanís Sámano destacó la importancia de este proceso para asegurar la continuidad administrativa en Uruapan. Esposa de Carlos Manso ocuparía la alcaldía de Uruapan. Nombra nuevo mando de la Guardia Nacional en Sinaloa. La Guardia Nacional designó como coordinador y comandante de la Tercera Brigada de Sinaloa a Yulisa Julián González Calzada. Este nombramiento es ya el tercero desde noviembre del 2024 en el estado y el cuarto en el periodo de guerra que han mantenido las facciones de los Chapitos y Mayos. González Calzada estuvo antes en Hidalgo y ahora entra en relevo de Francisco Álvaro Terán, quien estuvo apenas 4 meses en el cargo en Sinaloa, desde el 4 de julio a este 4 de noviembre. Nombra nuevo mando de la Guardia Nacional en Sinaloa. Brugada presume disminución de pobreza extrema en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, presentó los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2024, elaborada por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, que muestra una reducción de 10 puntos porcentuales en la pobreza y una disminución a la mitad de la pobreza extrema, al pasar de 19% al 9% en 6 años. Lo anterior lo presidió la mandataria capitalina, sin mencionar que la medición arrojó que el capital mexicano, la población con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, equivale al 25.7%. Brugada presume disminución de pobreza extrema en la Ciudad de México. Diputada exige redoblar búsqueda de defensoras trans desaparecida en Puebla. La diputada Concepción Rueda Gómez, integrante del grupo parlamentario de Morena, solicitó a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Oaxaca para que intensifique los trabajos orientados a localizar a la defensora trans Antonio Mendoza Lucas y a María Hermenegilda Tonantzin, desaparecidas desde septiembre pasado. Desde la tribuna del Congreso de Oaxaca, la legisladora resaltó que cada día transcurrido es importante. Cada día sin María desnuda a las instituciones permisivas, pasivas y ausentes. Diputada exige redoblar búsqueda de defensora trans desaparecida en Puebla. Llega al Senado la primera renuncia de un juez electo en reforma judicial. El Senado de la República fue notificado de la primera renuncia de un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco al inicio de la sesión de la Cámara Alta. La secretaria senadora Mariela Gutiérrez informó sobre la renuncia del primer juzgador que fue electo por la reforma al Poder Judicial, sin informar el nombre del juez o jueza. Se recibió oficio del órgano de administración de justicia con el que comunica que dicha instancia acordó tener por
recibida la renuncia de una persona jueza de distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción octava y 98, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, detalló. Llega al Senado la primera renuncia de un juez electo en la reforma judicial. Suman 27 acuerdos reparatorios con familias afectadas por la explosión de pipa en Iztapalapa. A casi 2 meses de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de la Concordia, que dejó 32 personas fallecidas y decenas de heridos en la alcaldía de Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se han alcanzado 27 acuerdos reparatorios con familiares de las personas afectadas. Durante la conferencia de prensa encabezada por la jefa de gobierno, Clara Burgada, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde, detalló que la dependencia ha logrado avanzar en el proceso de atención y compensación a las víctimas. Explicó que los acuerdos fueron celebrados conforme al marco legal y acompañamiento de las áreas de atención a víctimas. Suman 27 acuerdos reparatorios con familias afectadas por la explosión de pipa en Iztapalapa. Ya son las 7 de la mañana con 23 minutos. Hasta aquí las noticias nacionales. Voy a dar paso a noticias estatales, no sin antes recordarles que son las 7 con 23 minutos. Señoras, señores, guaches, guachas, público en general que tiene un compromiso temprano, háganlo con tiempo para que no se les haga tarde. 7 con 23. Presas del sistema Cutzamala cierran ciclo hidrológico al 97.4%. Es el nivel más alto en 10 años, dice la Conagua. Las presas del sistema Cutzamala cerraron su ciclo hidrológico al 97.4% de llenado, el nivel más alto en 10 años, por lo que a partir de este mes de noviembre, la Comisión Nacional del Agua ya no prevé el incremento de sus niveles, sino que comienza a descender debido a la extracción para abastecer a una quinta parte del Valle de México. Su crecimiento ya llegó a un punto neutro, es decir, a partir de este momento es probable que se tengan algunas lluvias para cerrar esta temporada. Sin embargo, ya en las siguientes semanas va a iniciar a la baja, señaló Citlali Peraza Camacho, directora del organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, OCABEM. Presas del sistema Cutzamala cierran ciclo hidrológico al 97.4%, el nivel más alto en 10 años, dice la Conagua. Condenas en casos de homicidio apenas un 25% en territorio estatal. Entre enero del 2022 y septiembre del 2025, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró más de 7,000 casos de homicidio doloso en el Estado de México, mientras que el Poder Judicial mexiquense, a través de una solicitud de información, comunicó en igual periodo más de 3,000 personas fueron vinculadas a proceso por este delito y solo 1,901 recibieron sentencias condenatorias. De ellas, 3,165 fueron adultas y 85 adolescentes. Los registros judiciales precisan que 1,839 adultos recibieron sentencia condenatoria.
671 fueron absueltos y 44 obtuvieron fallo mixto en el sistema penalizado para adolescentes. 62 fueron sentenciados de manera condenatoria y 13 absueltos. En conjunto, 1.901 personas entre adultos y menores fueron condenadas y 684 resultaron absueltas. Condenas en casos de homicidio apenas un 25% en el territorio estatal. Anuncia nuevos beneficios de mujeres con bienestar en el Estado de México. La Secretaría del Bienestar del Estado de México anunció que pronto las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez, contarán con más servicios con los cuales se podrán ahorrar algunos gastos e impulsar otras actividades para su desarrollo personal. Por su parte, el secretario del Bienestar, Juan Carlos González Romero, anunció que las beneficiarias del apoyo a mujeres pronto obtendrán el servicio de telefonía e internet gratuito. Anuncian nuevos beneficios de mujeres con bienestar en el Estado de México. Cabildo de El Oro solicita al Congreso del Estado destituir a la presidenta municipal. Integrantes del Cabildo de El Oro solicitaron por escrito al Congreso del Estado de México la destitución de la presidenta municipal Juana Elizabeth Díaz Peñalosa por incumplir sus funciones, no acudir a laborar, desvío de recursos, abuso de autoridad, retener los salarios de personal, entre otras faltas que ha provocado ingobernabilidad en esta localidad. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, explicó que esta no es la instancia legal para iniciar un procedimiento de destitución, porque estas peticiones se presentan al Poder Ejecutivo y este lo turna al Congreso si considera que existen elementos para que las y los diputados lo valoren. Cabildo de El Oro solicita al Congreso del Estado de México destituir a presidenta municipal. Liberan terrenos para la línea 1 del tren suburbano Lechería AIFA para concretar una de las obras prioritarias de la Federación. El gobierno recuperó superficie de 24.384 metros cuadrados para construir el puente superior vehicular Nextlalpan, como parte de los trabajos de la ampliación de la línea 1 del tren suburbano Lechería AIFA. Esta superficie comprende 5 inmuebles ubicados en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, e incluye las construcciones e instalaciones que forman parte de dichos bienes, indica un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Liberan terrenos para la línea 1 del tren suburbano Lechería AIFA. Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos. Hasta aquí las noticias estatales. Doy paso ahora a noticias deportivas. Con doblete de Luis Díaz, el Bayern gana y PSG pierde el Dembélé y Hakimi. El día de ayer martes, el Paris Saint-Germain recibió al Bayern Múnich por la cuarta fecha de la fase de la Liga de Campeones League en un duelo que se celebró en el Parque de los Príncipes. El protagonista de este encuentro fue el colombiano Luis Díaz, quien consiguió marcar 2 tantos al vigente campeón de la Champions, pero también salió expulsado en el primer tiempo. El partido tuvo de todo: goles anulados, lesionados, expulsados y hasta un doblete. Este duelo de la Champions League le costó muy caro al Paris Saint-Germain, pues Hakimi y Dembélé
salieron lesionados. El resultado final, el Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich fue de 2-1 a favor de los bávaros. Con doblete de Luis Díaz, el Bayern gana y el Paris Saint-Germain pierde a Dembélé y Hakimi. La dinastía sigue. Aldo de Nigris anota gol del empate en el México contra Corea del Mundial Sub-17. La selección mexicana inició un camino en el Mundial Sub-17 en Qatar. En esta ocasión, el gran debut del tri juvenil fue contra la selección de Corea del Norte, en un partido que dejó grandes sensaciones. Sin embargo, no todo fue perfecto para los dirigidos de Carlos Cariño, ya que comenzaron el partido perdiendo. A pesar de que México estaba jugando mejor en los primeros minutos del encuentro, Colo lo sorprendió con un golazo al minuto 19 tras un feo error de la saga defensiva, dejando sorprendidos a toda la selección azteca. Pero al 44 la selección sub-17 reaccionó, pues Aldo de Nigris consiguió meter un enorme golazo. La dinastía sigue. Aldo de Nigris anota gol en el empate de México contra Corea en el Mundial Sub-17. McAllister da el golpe en el Anfield en la Champions League. El rugido del Anfield volvió a sentirse en todo su esplendor en una noche europea cargada de historia, de presión y de intensidad. El Liverpool se impuso 1-0 al Real Madrid gracias a un cabezazo letal de Alexis McAllister. Un gol que no solo hizo temblar las redes, sino que vivió esa versión del conjunto red que nunca se rinde, que corre, que muerde y que deja sin aire al rival. Enfrente, un Madrid que se fue con la sensación amarga de haber resistido más de lo que jugó. Con Tournois fue figura otra vez, con 3 atajadas monumentales que evitaron un marcador más amplio, pero la pasividad y los errores en salida marcaron el destino blanco en una noche donde los de Xabi Alonso fueron superados en ritmo y en energía. McAllister da el golpe en el Anfield en la Champions League. Marcelo Frigerio sale como director técnico al quedarse sin liguilla. La Liga MX femenil ha tenido solamente 5 equipos que han ganado al menos un título a nivel local. Estos conjuntos son en orden de éxito: Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rayadas de Monterrey y Águilas del América, Chivas Rayadas del Guadalajara y Tuzas del Pachuca. Este club también contiene a todas las subcampeonas y no se ve muy probable que algún otro conjunto se sume. Una de las organizaciones que llegó a tener esperanzas reales de sumarse a esta élite fueron las Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes el semestre pasado, durante la clausura 2025, sorprendieron a propios y extraños al ocupar el tercer puesto de la clasificación general con 37 puntos, solamente uno debajo del segundo lugar Pachuca y 4 del líder América, superando a Monterrey 33, Tigres 31 y Guadalajara 30. Marcelo Frigerio sale como director técnico al quedarse sin liguilla. Ya son las 7 de la mañana con 35 minutos. Hasta aquí las noticias. Me voy a un pequeño corte de comercios patrocinadores, luego grupos patrocinadores. Y alrededor de las 8:10 estoy de regreso con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. Para los que les estoy viendo a través de redes sociales, muchas gracias. Ayúdenos a compartir.